garganta cortada en el mortal golpe de estado de Larén. En el año 1155 a.C., Egipto estaba gobernado por Ramsés III, un poderoso faraón que había defendido con éxito su reino de invasores extranjeros y mantenido el orden en todo el país. Fue el segundo rey de la 20ª dinastía de Egipto y había reinado durante más de 30 años. Pero dentro de los muros de su propio palacio, se estaba gestando una conspiración mortal. Su esposa secundaria, Tille, se empeñó en colocar a su hijo Pentaber en el trono en lugar del heredero designado. El complot involucraba a varios conspiradores del harén real e incluso incluía a altos funcionarios y militares. Su plan no era simplemente apartar al faraón del poder, sino eliminarlo por completo. En una noche del año 1155 a.C., los conspiradores pasaron a la acción. Ramsés fue atacado de forma repentina y violenta dentro de su propio palacio. Durante siglos, la forma exacta de su muerte permaneció desconocida. La tecnología moderna finalmente reveló una horrible verdad. Las tomografías computarizadas de su cuerpo momificado realizadas en 2012 mostraron pruebas de un brutal asesinato. La garganta del faraón había sido cortada con tal ferocidad que tanto la tráquea como el esófago quedaron completamente seccionados. El corte era profundo y preciso, hecho con una hoja afilada, probablemente una daga o un cuchillo. La herida habría causado la muerte casi instantáneamente. La sangre habría llenado sus vías respiratorias, haciéndole imposible respirar. No habría podido pedir ayuda. En cuestión de segundos, el poderoso faraón habría caído desplomado, desangrándose profusamente por la enorme herida en su cuello. Pero el ataque no terminó ahí. Las exploraciones también revelaron que le habían amputado el dedo gordo del pie, aparentemente con un arma diferente, lo que sugiere múltiples atacantes o un asalto frenético. Su cuerpo fue testigo silencioso de un golpe de estado coordinado y despiadado que puso fin, con una violencia repentina, a uno de los reinados más exitosos de Egipto. El complot de los conspiradores fracasó finalmente. Los registros de la corte muestran que los implicados fueron capturados y sometidos a duros castigos. Pentabere nunca llegó a reclamar el trono por el que él y su madre habían matado. Atribillado en batalla, el violento final del rey Senectai. Hacia el año 1650 a.C., durante el turbulento segundo periodo intermedio de Egipto, un faraón hasta entonces desconocido encontró un final horriblemente violento en el campo de batalla. Su nombre era Senetkai, gobernante de una dinastía efímera con sede en Abidos, situada entre reinos más poderosos al norte y al sur. Su existencia solo se descubrió en 2014, cuando los arqueólogos desenterraron su tumba y restos óseos. Lo que encontraron contaba la historia de una de las muertes reales más brutales de la historia del antiguo Egipto. Los huesos de Senetkai revelaron que había sufrido al menos 18 heridas distintas durante su última batalla. El ataque fue sistemático y salvaje. El patrón de las heridas mostraba que el rey probablemente estaba montado a caballo cuando comenzó el asalto. Sus atacantes primeros se centraron en la parte inferior de su cuerpo, golpeando sus tobillos y pies expuestos con armas afiladas. Varias heridas profundas atravesaron los huesos de ambos pies. Las marcas de cortes en sus tobillos demostraban que sus atacantes intentaban derribarle de su posición elevada. Cuando Senetkai cayó, el asalto se intensificó. Le atacaron las rodillas, y un golpe casi le seccionó la rótula izquierda. Sus manos mostraban heridas defensivas, profundos cortes donde había intentado protegerse del ataque. Los golpes mortales llegaron cuando ya estaba en el suelo. Al menos 3 golpes brutales en el cráneo, propinados con hachas de guerra de hoja en forma de pico de pato, le destrozaron los huesos. Un golpe le desgarró la base del cráneo, mientras que otro le destrozó la frente. Un tercer golpe cayó sobre su oreja derecha con tal fuerza que penetró profundamente en su cerebro. El análisis forense sugiere que Senetkai permaneció consciente durante gran parte del ataque, siendo consciente de cada doloroso golpe mientras su cuerpo era destruido sistemáticamente. El patrón de las heridas indica que estaba rodeado, con atacantes golpeando desde varios ángulos, sin darle oportunidad de escapar. El antaño olvidado faraón murió luchando, y su estatus real no le ofreció protección alguna frente a la brutalidad de la guerra antigua. El cráneo partido de Sekenenreta II. Durante la dinastía 17, alrededor del 1560 a.C., Egipto estaba parcialmente ocupado por los Hyksos, gobernantes extranjeros que controlaban los territorios del norte desde su capital en Avaris. En la ciudad sureña de Tebas, el faraón Sekenenreta II lideró la resistencia contra estos invasores. Su momia, descubierta en el siglo XIX, cuenta la espeluznante historia de sus últimos momentos, una muerte tan violenta que incluso sorprendió a arqueólogos experimentados. Las tomografías computarizadas y los análisis de rayos X modernos han revelado todo el horror de cómo murió este faraón. Su cráneo muestra las marcas de al menos 5 heridas devastadoras distintas. El primer golpe le alcanzó la frente, un impacto brutal que fracturó su hueso frontal y que lo habría dejado incapacitado al instante. Un segundo golpe aplastante cayó sobre su ojo derecho, destrozando la cavidad orbital. Otro golpe le destrozó la nariz con tal fuerza que atravesó hasta la base del cráneo. El patrón de las heridas sugiere que Sekenenre no fue simplemente asesinado, sino ejecutado de manera sistemática. Una profunda herida de arma blanca en la base del cráneo muestra donde una daga o lanza fue introducida hacia arriba hasta su cerebro.
La ubicación indica que sus atacantes sabían exactamente dónde golpear para lograr el máximo efecto. El golpe final fue un corte brutal que le desgarró la mejilla izquierda y le rompió la mandíbula. Las pruebas forenses indican que probablemente Sekenenre estaba arrodillado o tumbado cuando le infligieron la mayoría de estas heridas. No murió en el caos de la batalla, sino que fue ejecutado metódicamente por atacantes que se tomaron su tiempo. Las heridas coinciden con armas ixas, en particular con las características cabezas de hacha halladas en yacimientos arqueológicos de la época. Lo más inquietante de todo es que el estado de su momia muestra que su cuerpo fue dejado sin atender durante horas tras su muerte. Los músculos de su rostro presentan signos de descomposición que ocurrieron antes de que los embalsamadores pudieran comenzar su trabajo. Esto sugiere que murió lejos de su palacio, quizá como prisionero en territorio enemigo. El orgulloso faraón que había desafiado la ocupación extranjera pasó sus últimos momentos no en combate, sino en una agonía impotente mientras sus captores destruían sistemáticamente su cuerpo y, con él, su dignidad real. El último rey llevado encadenado. En el año 525 a.C., Egipto se enfrentó a una amenaza existencial. Fuerzas persas lideradas por el rey Cambises II invadieron el antiguo reino, decididas a sumarlo a su imperio en expansión. Frente a ellos estaba el faraón Psamético III, que apenas llevaba 6 meses gobernando cuando el ejército persa apareció en las fronteras de Egipto. A diferencia de las invasiones anteriores en los 3000 años de historia de Egipto, esta no sería rechazada. Y para el propio Psamético, esto acabaría en uno de los finales más humillantes que jamás haya sufrido un faraón. La batalla decisiva tuvo lugar en Pelusio, en el delta del Nilo. Según el historiador griego Heródoto, los egipcios estaban superados y fueron superados en maniobras. Su ejército se desmoronó y Psamético huyó a Menfis, la antigua capital de Egipto. Los persas lo persiguieron y sitiaron la ciudad. En cuestión de días, Menfis cayó. Psamético fue capturado con vida, el inicio de una lenta muerte psicológica que le arrebataría todo lo que le hacía divino a los ojos de los egipcios. Cambises ordenó que su prisionero real fuera llevado ante el encadenado. El que una vez fue un poderoso faraón, Dios encarnado para su pueblo, ahora se veía obligado a arrodillarse ante un rey extranjero. Pero Cambises no se conformó con una simple captura. Orquestó un espectáculo diseñado para quebrar por completo el espíritu de Psamético. El faraón fue obligado a presenciar cómo su hijo y 2000 jóvenes nobles egipcios desfilaban ante él, con frenos en la boca como caballos camino a la ejecución. Psamético mantuvo la compostura hasta que vio a un anciano amigo reducido a mendigar en las calles. Solo entonces lloró abiertamente, con el espíritu finalmente quebrado. Inicialmente, Psamético fue perdonado de la ejecución y mantenido con vida como trofeo, un símbolo viviente de la dominación persa. Pero según Heródoto, no pudo soportar esa existencia por mucho tiempo. Empezó a conspirar contra sus captores, un último y desesperado intento de recuperar su honor. Cuando Cambises descubrió estos planes, ordenó que Psamético bebiera sangre de toro, un método de ejecución que provoca una muerte agonizante al coagularse la sangre en el estómago y el tracto digestivo. El último faraón nativo de Egipto murió con un dolor insoportable, lejos de su hogar. Su cuerpo nunca regresó a la tierra sagrada que una vez gobernó. El asesinato de Berenice. En el año 80 a.C., Egipto estaba gobernado por una reina que contaba con el respeto de su pueblo. Berenice III era hija de Ptolomeo XI y se había convertido en la única gobernante de Egipto tras la muerte de su padre. Era popular entre los alejandrinos, que veían en ella una líder capaz en tiempos turbulentos. Pero la poderosa República Romana tenía otros planes para el trono de Egipto. Bajo la presión de Roma, Berenice se vio obligada a aceptar un corregente, su joven hijastro, Ptolomeo XI. El acuerdo se selló con un matrimonio, una práctica común en la dinastía ptolemaica para legitimar el poder. La boda tuvo lugar en Alejandría con toda la ceremonia esperada, pero tras las celebraciones se escondía un plan calculado. Ptolomeo XI había sido criado en Roma bajo la influencia del dictador romano Sila, quien tenía sus propios planes para la riqueza de Egipto. Tan solo 19 días después de la boda, Ptolomeo hizo su jugada. Mientras Berenice dormía en sus aposentos reales, unos asesinos entraron en silencio. Habían sido cuidadosamente seleccionados y bien pagados para la tarea que les esperaba. La reina se despertó y encontró a hombres armados rodeando su cama. Sus llamadas a los guardias no obtuvieron respuesta, o bien habían sido sobornados o asesinados. Lo que siguió fue una lucha brutal. A pesar de estar en inferioridad numérica, los relatos históricos sugieren que Berenice luchó desesperadamente por su vida. Los asesinos la dominaron, inmovilizándola en la cama. Uno de ellos le pasó una hoja por la garganta, cortando la carne y seccionando su vena yugular. La sangre empapó la ropa de cama real mientras Berenice jadeaba por aire, ahogándose en sus propios fluidos. El asesinato pretendía asegurar el gobierno exclusivo de Ptolomeo, pero salió catastróficamente mal. La noticia de la muerte de la querida reina se propagó por Alejandría como la pólvora. Por la mañana, ciudadanos enfurecidos llenaron las calles. Asaltaron el palacio, capturaron al joven rey y lo arrastraron hasta el gimnasio, un lugar de reunión pública. Allí, rodeado por miles de sus súbditos, Ptolomeo XI fue despedazado por la multitud. Le arrancaron los miembros del cuerpo mientras aún seguía vivo. Sus gritos finalmente se apagaron cuando la multitud lo desmembró por completo.
Había gobernado menos de 3 semanas. Derrocado, humillado y asesinado. Hacia el año 570 a.C., Egipto estaba desgarrado por un conflicto civil. En un bando estaba el faraón Apries, que había gobernado durante casi 2 décadas. En el otro bando estaba Amasis, un general que Apries había enviado para sofocar una rebelión militar, pero que en su lugar se unió a los rebeldes y se proclamó rey. El escenario estaba preparado para una de las luchas de poder más brutales de Egipto, y para Apries, una muerte que le arrebataría toda dignidad real. Cuando Apries se enteró de la traición de Amasis, reunió soldados mercenarios de Corea y Grecia para que lucharan por él. Los dos ejércitos se encontraron cerca de la ciudad de Menfis. Según el historiador griego Heródoto, la batalla fue feroz pero decisiva. Las tropas extranjeras de Apries eran hábiles, pero estaban en minoría frente a las fuerzas egipcias leales a Amasis. A medida que avanzaba el día, el campo de batalla se convirtió en un matadero. Las versiones difieren sobre lo que ocurrió a continuación. En una versión, Apries fue capturado en el campo de batalla, mientras sus guardias reales caían a su alrededor mientras intentaba escapar. En otra versión, huyó de la batalla solo para ser perseguido y capturado más tarde. Lo que es seguro es que cayó vivo en manos de Amasis. El faraón depuesto no fue ejecutado de inmediato. En su lugar, fue llevado a su antiguo palacio en Sais, ahora ocupado por su rival. Allí fue retenido prisionero en lo que antes habían sido sus propias cámaras reales. Amasis, quizá inseguro sobre matar a un hombre que muchos aún consideraban divino, al principio le perdonó la vida. Esta misericordia no duró mucho. Según Heródoto, tras repetidos complots de Apries para recuperar el poder, Amasis lo entregó al pueblo egipcio, concretamente a aquellos que tenían agravios contra el antiguo rey. Sacaron a Apries de su encierro y lo estrangularon con una cuerda, un método que evitaba el derramamiento de sangre. Otras versiones sugieren un final más violento. La crónica babilónica registra que Apries murió en combate, quizá en un intento posterior de recuperar su trono. La evidencia arqueológica no es concluyente, pero sugiere que su cuerpo fue tratado con algunos ritos funerarios reales tradicionales, una dignidad final tras un final humillante. El faraón que una vez se autodenominó como aquel que no puede ser vencido había sido definitivamente derrotado. Asesinado mientras dormía. En el año 962 a.C., la poderosa dinastía 12 de Egipto había sido fundada mediante la conquista y una cuidadosa maniobra política por el faraón Amenemhat I. Había ascendido desde el puesto de visir hasta apoderarse del trono, estableciendo una nueva línea real que dominaría Egipto durante casi 2 siglos. Gobernó durante 30 años, aplastando rebeliones y asegurando las fronteras de Egipto. Pero incluso el gobernante más poderoso sigue siendo vulnerable mientras duerme. Según la historia de Sinue, una de las obras literarias más famosas del antiguo Egipto, el asesinato tuvo lugar en plena noche. El palacio en la ciudad capital de Igdawi estaba en silencio, con solo unos guardias nocturnos patrullando los oscuros pasillos. Amenemhat se había retirado a sus aposentos privados, rodeado de lujos pero con fatalmente pocos protectores. Los conspiradores eran miembros de su propia guardia real, hombres elegidos específicamente para protegerle. Los textos históricos sugieren que podrían haber actuado en nombre de facciones rivales de la corte, posiblemente incluso con la participación de miembros de la propia familia del rey. Habían planeado cuidadosamente el ataque, eligiendo un momento en el que el faraón estaría más vulnerable. Los guardias entraron en sus aposentos en silencio. Amenemhat dormía, ajeno a la traición que se estaba gestando a su alrededor. Probablemente el primer golpe lo despertó, un dolor agudo y repentino al clavarse una daga en su costado. Según el texto antiguo, luchó con fiereza a pesar de la sorpresa. Fue después de la cena, cuando ya había caído la noche y había descansado una hora. Dormía, pero mi corazón estaba despierto, relata el texto en voz del rey. La lucha fue breve, pero violenta. Varios atacantes rodearon la cama, apuñalando repetidamente con dagas de bronce. El anciano rey, a pesar de su experiencia militar, no tenía ninguna posibilidad contra tantos hombres armados en un espacio tan reducido. Sufrió numerosas heridas en el torso y el cuello, cada una de ellas derramando más de su sangre real. El golpe final fue una estocada al corazón, que puso fin a la vida del gran unificador de Egipto. En sus instrucciones, supuestamente escritas para su hijo Senusret, y la última lección del rey moribundo era clara: no confíes en ningún hermano, no conozcas amigo alguno. Senusret, que estaba fuera liderando una campaña militar cuando mataron a su padre, regresó rápidamente para asegurar su sucesión y dar caza a los asesinos.